Bienvenidos todos, Dios los bendice. Vamos a orar, vamos a colocar en las manos del Señor esta mañana el mensaje que ha preparado para nosotros, para cada uno de nosotros. Padre, gracias te damos, Señor, en esta mañana por este tiempo. Gracias, amado Padre, por el frío. Gracias, Señor, por el sol que seguramente saldrá más tarde, Señor. Gracias, bendito Padre, por habernos dado la vida, por darnos la salud, Señor, por permitirnos estar aquí reunidos, Señor. Gracias por estos medios virtuales, por medio de los cuales también llega tu palabra al corazón de los hermanos que se encuentran a la distancia, Señor. Te rogamos, Padre, que tu Santo Espíritu sea hablando en esta mañana. Que sea Él colocando la semilla de tu palabra en nuestro corazón, Señor, para que nuestras vidas sean transformadas por tu amor. Nos disponemos en esta mañana, Señor, con un corazón humilde, a escuchar tu palabra, Señor, a aceptar tu voluntad, amado Padre, a creerte, Señor Dios de los cielos, y a obedecerte, amado Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hemos venido estudiando la carta que escribió el apóstol Pablo a los romanos. Y hemos visto cómo la verdad que sigue vigente hoy en día, que es conocer la palabra de Dios, no es suficiente solamente tener ese conocimiento. Muchas veces pensamos que el estudiar la escritura, el orar, el venir aquí los domingos, el dar los diezmos, es suficiente para poder tener una vida real como cristianos, como creyentes. Pero hoy vamos a mirar que eso no es lo único y que hace falta algo aún más importante. En esta mañana vamos a examinar nuestra vida para que nuestra fe, la fe que profesamos ante Dios de ser creyentes, no sea solamente de labios, no sea solamente una confesión que sale de nuestra boca, sino que realmente sea una verdad, una realidad visible en nuestra manera de vivir. Que seamos creyentes no de los domingos, sino que seamos creyentes todos los días. Romanos capítulo 2, versículos del 17 al 29. Romanos capítulo 2, versículos del 17 al 29. ¿Ya estamos allí? Bien, dice la Escritura. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley, te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Versículo 21. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas a los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad, la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Versículo 26. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Esto parece un trabalenguas, ¿no? Versículo 27. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con letras de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Bien. A veces cuando leemos la escritura como que no la entendemos, ¿no? Sobre todo porque en este contexto
el apóstol Pablo le está hablando a los creyentes del siglo I, aquellos que hasta ahora están comenzando a conocer acerca del nuevo camino, es decir, acerca del Evangelio. Y aquí le está hablando directamente a los judíos. Bien, los judíos en ese tiempo eran aquellos que habían sido escogidos por Dios como su pueblo santo. Aquellos que habían recibido la promesa, por medio de Abraham, de que ellos serían la luz del mundo, la nación por medio de la cual llegaría la salvación al mundo. Y Dios escogió a este pueblo para que fuera un pueblo apartado para Él, un pueblo santo. Y cuando este pueblo se convierte en nación, luego de salir de la esclavitud de Egipto, recibe la ley de Dios en el desierto. Y a través de esa ley era la única ley y era el único pueblo que tenía esa ley. Los demás pueblos eran pueblos idólatras, eran pueblos que no tenían la ley de Dios. Por eso era un pueblo único y era un pueblo separado para Dios. Y a través de este pueblo y a través de Abraham, Dios da la promesa para que el pueblo judío fuese esa luz que llevara el conocimiento de Dios a las demás naciones del mundo. Pero sabemos que el pueblo judío también se apartó de Dios. El pueblo judío también se volvió un pueblo idólatra. Un pueblo que dejó a su Dios, su único Dios que los sacó de la esclavitud de Egipto, para irse con otros dioses. Y por eso el Señor también emitió juicio en su momento. Un pueblo que era el pueblo más poderoso del mundo en esa época, en la época antigua. Por causa del pecado, ese pueblo fue dividido. Sin embargo, los judíos estaban totalmente convencidos que esa promesa que Dios había hecho se iba a cumplir. Y ellos comenzaban a mirar la ley, y el Señor Jesús tuvo muchos inconvenientes con los fariseos que hacían cumplir la ley a rajatabla. Aquellos que se creían santos por ser solamente descendientes de Abraham. Y Pablo le está hablando a estos mismos personajes, a estos mismos judíos. Y por eso cuando comienza él a hablarles, dice en el versículo 19, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Y ahí él está hablando precisamente a los judíos. Por el solo hecho de tener ellos la promesa dada por Abraham, por ese solo hecho ya consideraban que eran la luz del mundo. Por el solo hecho de conocer la ley, por el solo hecho de hablar acerca de la ley de Moisés, ellos creían, primero que todo, que ya tenían la salvación. Y segundo, que ellos eran los únicos que podían guiar al resto del mundo por el camino de esa ley. Pero Pablo comienza a mostrarles aquí una verdad que hoy en día se manifiesta aún en nuestras vidas. Y por eso, él comienza a confrontarlos con aquello que dice la ley, con aquello que ellos practican y con la verdad de Dios. Bien. En la palabra de Dios está la verdad. Y es una verdad que es absoluta. Si nosotros no estamos convencidos que aquí está la palabra de Dios y que es la única verdad, pues vamos a comenzar a mirar otras cosas. Vamos a comenzar a escuchar otras enseñanzas. Vamos a empezar a irnos por otras corrientes que nos alejan de la verdad de Dios. Y eso es lo que viene ocurriendo en la Iglesia Universal. Algunos conceptos, algunas creencias que se apartan de la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque hay personas que consideran que la verdad de Dios no está escrita en la Biblia, que aún quedan verdades por decir. Y son verdades, según ellos, que son manifiestas a algunas personas. Y comienza a desviarse realmente la verdad de Dios. Comenzamos a tener unos pensamientos
que consideramos que son verdad cuando no lo son. Y por eso la Escritura lo menciona y lo advierte. Comenzamos a llamar aquello que es bueno, malo, y aquello que es malo, bueno. Porque nos dejamos guiar por conceptos diferentes que están fuera de la Escritura. ¿A qué vino el diablo? ¿A qué vino Satanás? A engañar, a robar, a destruir, a matar. Y no olvidemos en Génesis capítulo 3 cómo la serpiente se disfraza y cómo disfraza la verdad de Dios, o cómo disfraza, perdón, una mentira con la verdad de Dios. Con que no puedes comer del fruto. Con que no puedes comer del fruto. Sí, eso había dicho el Señor. Pero cuando lo coloca en esos términos de duda, precisamente comienza a generar la duda en la mujer. Y eso pasa hoy en día. Con que Dios es un Dios de inclusión. Con que Dios es un Dios que no hace excepción de personas. Sí, eso es verdad. Pero también dice la Escritura que el Señor abomina el pecado. Y nos habla claramente en qué consiste el pecado. Y en este tiempo, los judíos de esa época estaban viviendo precisamente una verdad muy alejada de la verdad de Dios. Y el apóstol Pablo lo dice. Deuteronomio, capítulo 4, versículo 8. Deuteronomio, capítulo 4, versículo 8. Vamos a comenzar a mirar en qué consiste la ley de Moisés y qué fue lo que el Señor les comenzó a indicar a los judíos acerca de su ley. Y realmente cuál es la verdad que posteriormente veía el apóstol Pablo. Deuteronomio capítulo 4, versículo 8. Dice la Escritura. ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos, como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? ¿Cómo era esa ley que el Señor les daba al pueblo judío en el desierto, según este versículo? Justa, muy bien, que tenga estatutos y juicios justos. Seguramente las demás naciones tendrían leyes, pero tal vez eran leyes que no eran tan justas. Pero la ley que Dios le dio al pueblo judío era una ley justa. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Y hoy en día seguimos teniendo ese privilegio a través de la Escritura. Y vamos al Nuevo Testamento, a la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 al 17. Dice la Escritura. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Miren que la escritura que tenemos hoy tiene un fin específico y es enseñar, instruir, redarguir. ¿Qué es redarguir? ¿Cómo? Mostrar un mejor argumento. ¿Qué es redarguir? Muy bien. Es colocar mi argumento frente al argumento de Dios y mostrar si realmente ese argumento que yo tengo está alineado con el pensamiento de Dios. Y si no, el Espíritu Santo me redarguye. Si yo pienso que Dios es un Dios justo y como es justo puedo pecar todas las veces que quiera porque en su misericordia me perdona, pero la Escritura dice, venga un momentico, usted cuando es salvo no tiene por qué practicar el pecado. Comienzo a tener esa confrontación. Y cuando voy a pecar o cuando cometo un pecado, Dios inmediatamente me muestra su verdad, me redarguye. Y es de la única manera en que yo puedo ser confrontado con la Escritura. Y cuando soy confrontado con ella puedo empezar a ver mi error. Eso es redarguir. Y la Escritura sirve para ello.
Cuando nosotros leemos la palabra, cuando leemos los estatutos de Dios que están en esta palabra, podemos comparar esos estatutos con nuestra realidad, con nuestra vida. Y allí podemos empezar a confrontar. Por eso sé que el Espíritu Santo redarguye, porque el Espíritu Santo comienza a mover mi corazón y comienza a mostrarme el pecado. Que voy a ser perdonado, por supuesto. Si me acerco ante el Señor con un corazón arrepentido, con un arrepentimiento genuino y verdadero, voy a ser perdonado. ¿Que tengo que asumir las consecuencias de mi pecado? Sí, eso también es cierto. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios no les quitó la vida. Fueron separados de Él espiritualmente por causa del pecado, pero les permitió vivir y les enseñó cómo acercarse a Él a su manera, a la manera de Dios. Pero tuvieron que salir del huerto. Y hoy en día las consecuencias de ese pecado las seguimos asumiendo nosotros, que es la muerte. Todos tenemos que morir por causa del pecado. Y eso no significa que Dios no sea misericordioso. Él perdona nuestro pecado, pero tenemos que asumir las consecuencias. Ahora, estamos en un camino, en un proceso de santificación, tomados de la mano del Espíritu Santo, para que cuando abandonemos este cuerpo corruptible, este cuerpo donde habita el pecado, podamos entrar en santidad a la misma presencia de Dios. Pero es un camino que tenemos que estar recorriendo, teniendo en cuenta la Escritura, teniendo en cuenta la palabra de Dios, siendo obedientes a la Escritura. ¿Por qué? Porque le creemos. ¿Cómo es que obtenemos nuestra salvación? Bueno, la salvación está en el mundo. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo. Y podemos decir, bueno, sí, todo el mundo es salvo. Porque por amor al mundo, Dios entregó la vida de su único Hijo. Y eso es verdad, eso dice la Escritura. Pero viene la otra partecita, para que todo aquel que en Él crea, bueno, entonces un momentico, porque la salvación, aunque el sacrificio de Cristo es para todo el mundo, solamente aquellos que creemos, dice la Escritura, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Luego, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Creer. Ahora, ¿el creer es solamente creer en el sacrificio del Señor Jesús para recibir la salvación? No, es creerle todos los días. Y es creer todo lo que está escrito en la palabra. Todo aquello que dejó el Señor Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Todas las enseñanzas que Él dejó en sus discípulos. Que cómo las venimos realmente a entender cuando vino el Espíritu Santo. Una promesa que el Señor Jesús hizo y que se cumplió en Pentecostés. Vendrá otro consolador que os enseñará todas aquellas cosas que os he dicho. Porque antes de que venga el Espíritu Santo, pues no podemos entender la palabra. Puede que leamos la Biblia. Puede que las personas de afuera del mundo lean la Biblia y se la pueden saber de pasta a pasta. Pero realmente que entiendan porque el Espíritu Santo les ha revelado, pues no, porque no tienen el Espíritu Santo. Nosotros sí tenemos ese privilegio. ¿Y cómo lo estamos aprovechando? ¿Cómo estamos aprovechando ese privilegio? Tenemos la Escritura que nos enseña, que nos redarguye, que comienza a mostrarnos precisamente el pecado. Bien, el conocer la Escritura no es garantía suficiente para obtener el respaldo de Dios. Ustedes dirán, ¿cómo así? ¿Cómo así que no es garantía suficiente? Pues no es garantía suficiente. Podemos sabernos la Escritura de pasta a pasta, pero eso no significa que el Señor respalde lo que nosotros hacemos. Puede que yo sepa que en la Escritura diga, no hurtarás, como dice el mismo apóstol Pablo en la carta a los Romanos. Pero ¿y si hurto? Ahora, ¿robar es solamente dinero? Claro que no. Cuando yo le robo la paz a mis hijos, porque no soy un buen padre,
Eso es hurtar. Cuando yo le robo la dignidad a mi esposa porque no doy el lugar que le corresponde, eso es hurtar. Y seguramente el Espíritu nos redarguye permanentemente cuando estamos cometiendo esos errores. Ahora lo escucho, le creo, y si le creo, cambio mi forma de proceder. Eso es lo que nos confronta la Escritura todos los días. Deuteronomio capítulo 28, versículos 1 y 2. Deuteronomio capítulo 28, versículos 1 y 2. Deuteronomio capítulo 28, versículos 1 y 2. ¿Estamos allí? Bien. Dice la Escritura: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos tus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Versículo 2: y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. ¿Eso no suena a promesa? Una promesa, ¿verdad? Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Allí le está hablando Moisés al pueblo de Israel. ¿Qué le está diciendo? Si oyeres atentamente la voz de Jehová, primero hay que oír, escuchar. Primero hay que leer la escritura, interiorizarla, llevarla a mi interior, para poderla hacerla propia, para poderme apropiar de esa escritura. Para guardar y poner por obra todos sus mandamientos. Si yo le creo a Dios, pues yo tomo esos mandatos, yo tomo lo que está escrito en la palabra, lo guardo en mi corazón, pero también lo pongo por obra. Si Dios dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, sí, yo lo guardo en mi corazón. ¿Y lo hago? ¿Lo pongo en práctica? En estos tiempos de polarización que estamos viviendo en nuestro país, donde hay cristianos creyentes que se enfrentan por ideologías el uno con el otro, ¿está cumpliendo con esa palabra? Eso es lo que tenemos que mirar, hermanos. Para eso la escritura. La escritura no es para que cuando veamos un comentario que salga de un hermano, inmediatamente lo ataque porque no está de acuerdo con lo que yo pienso. Es ir a la escritura y decir, Señor, ¿esto es lo que tú quieres que yo haga? ¿Que yo responda de la manera como pienso responder? ¿O lo que tú me mandas es amar a mi prójimo como me amo a mí mismo? Postrarme de rodillas ante ti, Señor, para pedirte por ese prójimo y para pedirte por mí mismo, para que me haga tolerante y poder entender que también la persona que está al frente tiene un pensamiento diferente al mío, pero que también se respeta. Un pensamiento que no tiene por qué enfrentarme con él. En eso consiste el entender la escritura. En eso consiste en que el Espíritu Santo me redarguya, y no porque Él no lo haga, es porque yo no lo escucho. Y no lo escucho porque mis emociones pueden más que lo que el Espíritu Santo me está hablando. Me pueden más las emociones. Y es que me da una rabia cuando hablan de eso. Inmediatamente contesto. Pero cuando el Espíritu Santo me dice, venga, hijo, no, Señor, no hagas eso. Ora por esa persona. Pero ¿cómo se le ocurre que ora por esa persona? Mire lo que está diciendo acerca de la iglesia. Mire lo que está diciendo acerca de los cristianos. ¿Y es que acaso Dios necesita que lo defendamos? Él no necesita eso. Él necesita es que nosotros reflejemos su imagen, que reflejemos su amor, sin importar la circunstancia. Puedo estar muy ofendido con cualquier persona, pero si yo me acerco a esa persona y le manifiesto el amor de Dios,
en mi cotidianidad, ahí sí estaré haciendo lo que Dios me está pidiendo que haga. Y miren que cuando nosotros cumplimos los mandamientos de Dios, viene la promesa, versículo 2 de Deuteronomio capítulo 28, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Y a veces nos preguntamos, Señor, ¿pero por qué? ¿Por qué me está pasando esto? Señor, si yo oro todos los días, si yo estudio tu palabra, si yo voy a la iglesia los domingos, si yo llevo los diezmos, si yo hago esto, si yo hago lo otro, ¿por qué me pasa esto que me está pasando? Y hoy nos invita la Escritura a decir, bueno, sí, está bien, pero ¿tú le estás creyendo? ¿Tú me estás creyendo? ¿Tú estás escuchando mi voz? ¿Tú estás guardando mis mandamientos? ¿Los estás poniendo por obra? ¿Todos? Pues si eso no está pasando, pues seguramente el versículo 2 va a ser muy difícil que se cumpla, de que vengan sobre mí todas las bendiciones. Y es más, te alcanzarán. Es como si yo fuera corriendo de una manera loca y las bendiciones vienen detrás alcanzándome, porque así es Dios. Cuando realmente nosotros obedecemos a Dios de acuerdo a la Escritura, recibimos bendiciones. Ahora, ¿bendiciones son siempre dinero? No, creo que eso es lo de menos. Creo que el Señor nos ha enseñado que el hecho de tener salud es una gran bendición. El hecho de que nuestros hijos estén con salud es una gran bendición. El hecho de tener una familia unida por el amor de Dios es una hermosa bendición. Claro, para muchos el dinero es indispensable y es respetable. Pero el Señor les irá enseñando poco a poco a estos creyentes que realmente el dinero es una añadidura, que realmente las bendiciones son de otro tipo, las bendiciones dadas por Dios. Bien. ¿Qué significa guardar? Bien. Guardar es una palabra hebrea, se pronuncia shamar, y se utiliza con frecuencia en el Antiguo Testamento, como lo estamos viendo aquí en Deuteronomio. Guardar es un sinónimo de observar. Es decir, cuando yo guardo los mandamientos de Dios, los estoy observando. ¿Qué significa eso? Que lo estoy teniendo en cuenta. Están presentes en mi vida. Allí están los mandamientos, para ponerlos por obra, como dice el líder. Bien. Y en este concepto, o en este entorno, más bien, en este contexto, perdón, pues realmente guardar se refiere principalmente a la obediencia que debemos tener de la ley de Dios. En el tiempo de Moisés, esa ley, aparte de los 10 mandamientos, eran todas las leyes que el Señor había establecido para poderse acercar a Él. Eran algo así como 600 leyes. ¿Por qué tanta ley? Bueno, porque cuando Dios dio las tablas de la ley, el pueblo comenzó a irse por otro lado, comenzó a pecar. Y el Señor estableció, precisamente cada vez que el hombre pecaba, el Señor decía, bueno, entonces ahora haz esto para que te acerques a mi manera de esta manera. Y el hombre se desviaba nuevamente, el Señor sacaba otro estatuto y así. Eso es lo que llama uno la ley sacrificial. La forma como el hombre tenía que acercarse a Dios por medio del sacrificio. Esas eran las leyes de que se está hablando en ese momento. ¿Era imposible cumplir esas leyes? Por supuesto que era muy difícil, imposible para los judíos. Y el Señor Jesús lo manifestó en varias ocasiones cuando estuvo aquí en la tierra.
Luego, la invitación es ir más allá de estudiar la escritura. Ir más allá de tener la revelación de las enseñanzas dadas por Dios a través de la oración. Siempre hemos invitado a los hermanos a que cuando salgan de aquí, estudien lo que realmente nosotros predicamos acá. Y hemos sido muy enfáticos en decir que la revelación que Dios me dio a mí a través de esta enseñanza es diferente a la que le da a cada uno de ustedes. ¿Por qué? Porque Dios es único y porque cada uno de nosotros somos únicos. La enseñanza que Dios me da a mí es diferente que la que le da a mi esposa, que la que le da a mis hijos. Y estoy hablando de las personas más cercanas a mí. Y aún así es diferente. Mucho más con cada uno de ustedes, hermanos. Pero miren que no es suficiente con que nosotros estudiemos la palabra, con que nosotros por medio de la oración recibamos la revelación que Dios tiene con cada texto que estudiamos. ¿Qué es necesario también hacer por lo que hemos visto? ¿Cómo? Un cambio. Pero más allá de eso, creer. ¿Y qué otra cosa? Obedecer. Ponerlo por obra. Eso es lo que necesitamos hacer. Realmente en eso consiste la realidad de nuestra vida como creyentes. Y creo que sí que nos cuesta trabajo poder poner por obra todo aquello que el Señor nos enseña. ¿Cuáles son las bendiciones que el Señor promete a nuestras vidas cuando realmente obedecemos su palabra, cuando realmente le creemos y cuando la ponemos por obra? Bueno, de acuerdo al versículo o de acuerdo a lo que dice la Escritura en Deuteronomio, capítulo 3, versículo 13. Ahí hay varias. Todo lo que es el capítulo 3 menciona todas las bendiciones que Dios tiene para su pueblo cuando escuchan su voz y cuando lo ponen por obra sus mandamientos. Ahí está prosperidad, protección, la provisión para nuestras casas. Algo muy importante, y es que Satanás fue vencido. Cristo lo venció en la cruz. Luego nuestra lucha no es contra Satanás. Él ya está vencido. Y si realmente creemos eso, pues vamos a ver en Satanás a un enemigo que podemos vencer. Pues no, porque ya está vencido. Si nosotros estamos en Cristo, nosotros somos vencedores en Él. Claro, en este momento estamos viendo una guerra espiritual. Sí, claro que sí. Se está dando. Y eso es lo que estamos viviendo, no solamente en nuestro país, sino en el mundo entero. Pero es una guerra que ya fue ganada por el Señor. Solo que nosotros, como seres humanos, nos dejamos llevar por ese pensamiento de que el enemigo es más poderoso que nosotros. Y eso no es cierto. Si nosotros estamos en Cristo, Cristo venció al enemigo. Y cuando creemos en eso, una bendición para nosotros es saber que hemos triunfado sobre Satanás. ¿Por qué? Porque Cristo ya lo venció. Y porque yo estoy en Cristo. Y cuando tengo ese pensamiento y cuando lo tengo claro en mi corazón, entonces Dios me confirma que soy su hijo. Cuando yo le creo a mi Padre, cuando yo realmente obedezco la voz de mi papá, estoy hablando en el plano natural, cuando nuestros hijos obedecen la voz de sus padres, es por lo que le creen. Y orgullosamente decimos, ese es mi hijo, esta es mi hija. ¿Qué será Dios? ¿Cómo será Dios cuando nosotros obedecemos sus mandatos y dice, ese es mi hijo? Eso es hermoso. Que el Señor nos confirme como sus hijos todos los días de nuestra vida es lo más hermoso que nos puede pasar y es una bendición que nos da Dios a diario. No es solo los domingos, a diario. Y cuando nosotros
somos confirmados por Dios como sus hijos, pues también seremos su testimonio. ¿Qué padre no se siente orgulloso cuando le dicen, oiga, mire, su hijo es una maravilla? Su hijo es muy estudioso, su hijo es juicioso, su hijo es... Uno se siente muy orgulloso como papá. ¿Por qué? Porque mi hijo está dando buen testimonio de lo que yo le he enseñado a él, humanamente hablando. Ahora, cuando yo le enseño a mi hijo lo que Dios me ha enseñado a mí, hermano, mucho mejor. Porque van a ver en mi hijo la imagen de Dios. No porque yo se la haya dado, sino porque Dios me la dio a mí y a través de mi ejemplo y mi testimonio se lo estoy transmitiendo a mi hijo. Cuando Dios nos habla a nosotros, sus hijos, y somos testimonio ante el mundo, pues eso es lo que Dios está esperando de nosotros. Y cuando nosotros podemos dar ese testimonio del amor de Dios, del poder de Dios, pues seguramente seremos puestos por cabeza y no por cola. Y cuando hablo de eso no estoy hablando de que ahora vamos a ser gerentes de la empresa donde trabajamos, o vamos a ser el presidente, o soy el dueño de la empresa. No, no estoy hablando de eso. Estoy hablando que nosotros vamos a hacer esa cabeza visible en nuestro sitio de trabajo, de estudio, en mi barrio, en mi comunidad. Voy a hacer esa cabeza visible porque están viendo la imagen de Dios en mí, a través de mi testimonio. Y al ver la imagen de Dios van a ver una imagen de autoridad, porque el Señor nos da a nosotros, sus hijos, primero, autoridad. Y por eso podemos tener la posibilidad de hablar de Él en nuestro sitio de trabajo. Es muy diferente cuando un creyente va a hablar acerca de la corrupción. Cuando Dios dice, venga, no hurten. Y si yo lo estoy haciendo, ¿cuál testimonio es ese? Pero si yo realmente estoy cumpliendo con lo que el Señor me está diciendo y las personas ven en mí a un hombre honesto, puedo hablar de la Escritura, donde Dios dice que tengo que ser honesto. ¿Y qué van a ver en mí? Autoridad. Van a decir, venga, este hombre está diciendo la verdad porque es honesto. Eso es ponernos por cabeza y no por cola. Y ese es un privilegio que tenemos nosotros, los hijos de Dios. Repito, cuando escucho su palabra, cuando la creo, cuando la obedezco y cuando lo pongo por obra. Allí vienen las bendiciones. Ahora usted dirá, a mí no. Pero es que allá donde yo trabajo, todos son ateos. ¿Cómo me van a ver a mí como autoridad? Hermanos, sí lo van a ver con autoridad. ¿Por qué? Porque Dios va a colocar en el corazón de esos hombres y mujeres que lo ven a usted siendo una persona honesta, responsable, una persona que cumple con su horario de trabajo, una persona que cumple con su trabajo, lo van a ver con autoridad. Esta persona tiene autoridad para decirme a mí que llegue temprano, aunque no sea su jefe. ¿Por qué? Porque llega temprano. Esa persona tiene autoridad de decirme a mí que cumpla con mi trabajo porque él está cumpliendo con el suyo. Miren, hermanos, puede que no lo vean, pero el Señor sí pone en el corazón de esas personas el vernos a nosotros cuando somos un testimonio verdadero y real ante las personas. Bien, volviendo a la carta a los Romanos, Romanos capítulo 2, a partir del versículo 21, viene una palabra fuerte por parte del apóstol Pablo. Y tiene que ver con lo que realmente dice la ley de Moisés y lo confronta con lo que hacen los judíos. Y está mostrando la hipocresía en que vivían los judíos de ese tiempo.
Y es algo que no ha cambiado desde la antigüedad, desde la época de Pablo y hoy en nuestros días. Vamos a mirar qué decía el Señor en Isaías capítulo 29, versículo 13. Si alguien me ayuda con la lectura, por favor. Isaías, levante su manito para que le pase el micrófono. Isaías capítulo 29, versículo 13. Isaías capítulo 29, versículo 13. Tal vez me equivoqué. Isaías 29, 13. Isaías capítulo 29, versículo 13. Dice aquí, ¿se escucha? ¿Se escucha? Sí, ahí ya. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Gracias, Glorita. Este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra. Pero ¿dónde está el corazón? ¿Cómo? ¿Dónde está el corazón? Lejos. Está lejos. Por eso era que el Señor, en su momento, decía, venga, yo ya estoy cansado y aborrezco los sacrificios que presentan ante mí. Y cuando uno lee ese pasaje, uno dice, pero ¿cómo así? El Señor le había enseñado al pueblo de Israel que para poderse acercar a Él tenía que hacer un sacrificio. Un sacrificio en el cual el pueblo reconocía que habían pecado y que ese corderito que era sacrificado, pues cargaba con sus pecados. Es decir, ese corderito expiaba sus pecados, no los perdonaba, los expiaba. El perdón viene únicamente a través del sacrificio del único cordero perfecto que es el Señor Jesús. Pero en la época antigua Dios mostró la forma en que el pueblo se debía acercar a Él era mediante un sacrificio. Y sin embargo dice, venga, ya estoy aburrido de esos sacrificios. Ese olor del sacrificio ya no es un olor grato para mí, sino es un olor desagradable. Y uno dice, pero ¿por qué? O sea, ¿la escritura se está contradiciendo? No. Lo que sucede es que, según lo que dice el libro de Isaías, el pueblo se acercaba a Él solamente por cumplir con un sacrificio. Ah, es que tengo que llevar el sacrificio. Ah, bueno, entonces voy a ir a comprar un cordero allí, porque de hecho en la época del Señor Jesús, en el templo se hacían negocios para comprar corderitos y palomitos y lo demás. ¿Qué hacía una persona cuando iba a acercar, cuando llegaba al templo una vez al año? Ah, pues voy a comprar el cordero y iba y lo compraba. Lo llevaba ya al sacerdote para que lo sacrificara y ya, cumplí. Me levanto bien temprano el domingo, vengo a la iglesia, atiendo la enseñanza, que casi siempre cuando el pastor Carlos predica está regañando a toda hora, y comparto el tinto con mis hermanos y me voy y cumplí. ¿Qué dice el Señor? Esa no es la manera como yo espero que ustedes se acerquen a mí. Yo espero que ustedes se acerquen no solamente que me estén honrando de palabra y con sus labios, sino que también de corazón. Ahora, para acercarme de corazón al Señor, ¿es solo los domingos? Todos los días, todo el tiempo, desde que me levanto, desde que mis ojos se abren en un nuevo día hasta cuando me acuesto para mi descanso. Todo el día me estoy acercando a Dios de corazón, no de labios, no de boca, de corazón. Y eso es lo que quiere el Señor, eso es lo que demanda el Señor. Y el profeta Jeremías también habló acerca de lo mismo, un poco más parecido a lo que estaba diciendo Pablo en este momento. Jeremías capítulo 7, versículos 9 y 10. ¿Quién lo quiere leer, por favor? Jeremías capítulo 7, versículos 9 y 10. Levante su manito quien lo quiera leer.
hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, e incensando a Baal, y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis, librados somos, para seguir haciendo todas estas abominaciones. Mire lo que dice el Señor. Personas que hurtan, matan, adulteran, juran en falso, rinden culto a otros dioses. Cuando dice e incensando a Baal, es rendir culto a otros dioses. Y luego llegan al templo, se ponen delante del Señor, de la presencia del Señor en el templo, y dicen, bueno, como ya estoy acá, ya soy librado del pecado. Ya no tengo que asumir las consecuencias de mi pecado. ¿Por qué? Porque ya estoy acá. Y salgo de acá y sigo haciendo lo mismo. Eso es lo que dice la palabra. Eso es lo que está diciendo Jeremías. ¿Eso es lo que quiere el Señor? No. Claramente no quiere eso. Y lo está manifestando desde el Antiguo Testamento, hermanos. Eso no es una palabra inventada por mí. No es una palabra que trajo solo el Señor Jesús. No es la palabra que está diciendo únicamente Pablo en esta carta. Es que desde tiempos antiguos estaba presentando lo mismo. El corazón del hombre sigue siendo el mismo. ¿Hoy en día pasa? Probablemente. Probablemente en nuestro vivir cometemos tanto pecado. Nos dejamos llevar tanto por las emociones. No escuchamos cuando el Espíritu Santo nos redarguye, sino seguimos simplemente con nuestro caminar, sin detenernos a decir, Señor, perdóname porque te he fallado. Sino seguimos caminando. Y cuando nos acercamos ante Él, decimos, bueno, Señor, ya estoy ante ti. Con el solo hecho de acercarme, tú ya me has perdonado, porque es que el Señor es misericordioso. Y como su misericordia se renueva cada mañana, pues ya me perdonó. Entonces yo sigo con mi vida normal. ¿Qué dice Jeremías? No, Señor, así no son las cosas. ¿Qué dice Dios a través de estos profetas? No, así no funcionan las cosas. El arrepentimiento verdadero es diario. ¿Por qué es diario? Pues porque nos equivocamos, porque pecamos. El hecho de que seamos salvos no significa que no pequemos. Y es algo tan sencillo como cuando a uno en el Transmilenio lo pisan. Uy, ya, solo con eso ya estoy pecando. Ustedes dirán, ay, pero no sea tan extremista. Sí, es cierto. Cuando uno lo pisan en el Transmilenio, lo primero que dice, voy a pegarle su pisotón para que sienta lo que se siente. ¿Eso es amar al prójimo? ¿No es cierto? Ahora, ¿qué pasa? Que el Espíritu me dice, oiga, y no, perdón, Señor, perdóname. No. Se queda uno callado, no dice nada. Mi esposa cuenta un testimonio que tuvo alguna vez en Transmilenio. Iba en el bus y se vio una persona, pero peleando, lo que se llama pelear, porque no le daban una silla azul. Sin embargo, una persona se levantó y le dio la silla azul a esa persona que subió peleando. Y seguía peleando. Después le dijo, venga, pero ya le dieron la silla, ya, tranquila, no pasa nada. Y la señora se quedó mirándole, ¿usted es cristiana? ¿Por qué? Porque cuando un creyente tiene paz en su corazón, solamente con una pregunta o con una frase como esa, venga, tranquila, ya no pasa nada. Las personas sienten esa paz que solamente puede dar Dios en el corazón de un creyente. Ese es un testimonio. Es un testimonio que muchos de nosotros damos a veces sin darnos cuenta. Hemos sentido, por ejemplo, la acogida que hemos tenido aquí en este sector donde estamos en este momento. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros, muchos de ustedes, hermanos, son testimonio para esas personas de afuera. Y qué bonito es eso.
Y no somos perfectos. Es más, no somos dignos de ser hijos de Dios. No somos dignos de servirle. Yo no soy digno de estar aquí parado. No soy digno de estar al frente de esta comunidad. No lo soy. Y dice la Escritura que nadie es digno. Que nadie es justo. Dice el Salmo. Vio Dios desde lo alto a la tierra a ver si había algún justo. No lo hay. Y nosotros ninguno somos dignos. Pero el Señor nos ha hecho un llamado. Y la Iglesia Universal del Señor ha ido avanzando es porque estas personas indignas han escuchado su voz y han obedecido sus mandatos. Porque si Dios espera personas justas, pues entonces no hay iglesia. Porque nadie de nosotros, todos somos pecadores. Bueno, pecadores, cometemos pecado. No practicamos el pecado, pero sí lo cometemos. A veces es algo muy difícil de entender. Pero el Señor nos va a ir mostrando poco a poco qué significa realmente esto. Yo lo que he podido entender es que cuando yo no practico el pecado es porque no estoy maquinando hacer el mal. No estoy pensando en desviarme de la voluntad de Dios, sino simplemente en algún momento, en alguna circunstancia, afloran mis emociones y aflora el pecado. Ahí estoy cometiendo pecado, pero no practico el pecado. Si yo sé que no debo hurtar, pues simplemente yo no estoy pensando en robarle a la persona que tengo al frente. Es que yo como soy tan avión y como soy tan vivo, entonces, en este negocio le quité ese dinero a esta persona. Porque yo soy un negociante, yo soy muy inteligente, ¿así? Ahí es donde yo estoy pensando y estoy maquinando cómo quitarle lo que la otra persona tiene. Así se me dio un negocio. Pero cuando, vuelvo al ejemplo del término, pero cuando hoy en el Transmilenio me pisan y afloran mis emociones, ¿estoy cometiendo pecado? Sí. ¿Lo estoy practicando? No. Y cuando el Espíritu Santo me redarguye, cuando me vuelven a pisar, ya me controlo un poco más. ¿Cierto? Ya no digo, uy, ojalá lo pisen también, sino, Señor, por favor, bendice a este hermano que me pisó. Porque ya está cambiando mi corazón. Ya el Señor se está encargando de cambiar mi corazón y yo estoy permitiendo que Él cambie mi corazón. Ahora bien, cuando nosotros tenemos ese comportamiento, bueno, nosotros no, cuando las personas tienen ese comportamiento donde siguen haciendo su vida, donde siguen obrando de una manera inadecuada frente a lo que el Señor dice, no solamente afecta nuestra relación con Él, sino que también afecta la relación de los demás con Dios. Y eso es lo más grave. Nos volvemos piedra de tropiezo. Piedra de tropiezo para los incrédulos que no se acercan a Dios por nuestro mal testimonio. Que hoy hablábamos acerca de un video tal vez que se vio, no me acuerdo, algo así. Pero decía una persona satánica, le decía a un cristiano, vea, ¿sabe cuál es el problema de ustedes los cristianos? Ustedes son hipócritas. Ustedes dicen una cosa y hacen otra. Nosotros los satánicos somos satánicos. Y nosotros nos reunimos y hacemos vigilias y hacemos cualquier cantidad de cosas por el satanismo. Y lo manifestamos públicamente y la gente sabe que somos satánicos. Pero ustedes los creyentes, los cristianos, se dicen que son cristianos, pero van a ver qué están haciendo. Eso es duro. Ver testimonios como eso es duro. Sobre todo porque lastimosamente es verdad. Entonces, mire cómo nosotros, cómo aquellas personas que no dan buen testimonio son piedra de tropiezo para que los incrédulos realmente puedan ver el amor de Dios y se puedan acercar al Señor. Ahora, Dios hace el llamado. Claro, Él pone en el corazón de nosotros el acercarnos a Él. Pero si yo estoy viendo un testimonio de un cristiano, un mal testimonio, yo digo, no, un momentico, eso no es para mí. Ese llamado no es para mí. Y no se acerca.
Y eso también lo decían los profetas. Eso no es nuevo. Ezequiel capítulo 36, versículo 20. Ezequiel capítulo 36, versículo 20. Miguelito, ¿lo quiere leer, por favor? Miguel Ángel. Ezequiel 36, versículos 20 al 23. Pero cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre cuando decían de ellos, estos son el pueblo del Dios, pero de la tierra de él han salido. Ha tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel en las naciones donde fueron. Por tanto, di a la casa de Israel que así ha dicho el Señor Dios. No lo hago por ustedes, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual han profanado en las naciones donde han llegado. Yo mostraré la santidad de mi gran nombre, que fue profanado en las naciones, en medio de las cuales ustedes lo profanaron. Y sabrán las naciones que soy el Señor, cuando yo muestre mi santidad entre ustedes a vista de ellos, dice el Señor Dios. Yo pues los tomaré de las naciones y los reuniré de todos los países y los traeré a toda la tierra. Hasta ahí, Miguelito, gracias. Bien, miren lo que está diciendo aquí el Señor. En el contexto, el pueblo de Israel, por causa del pecado, había sido desterrado. Jerusalén había sido destruida. El templo, que para los judíos era indestructible, fue destruido. La nación poderosa de Israel se dividió. Fue tomada esclava, cautiva por aquellas potencias de esa época. En tiempos del pueblo de Israel, en tiempos del rey David, Israel era considerada una nación poderosa, una potencia mundial, comparando y no igualando, por supuesto, como los Estados Unidos hoy, en el mundo. Así era considerado Israel. Una nación que no puede ser vencida por ninguna otra nación. Pero también las demás naciones veían y sabían que esta nación era poderosa porque Dios los respaldaba siempre. El Señor había mostrado su fuerza desde el momento en que el pueblo de Israel salió de la esclavitud de Egipto. El mundo fue testigo de las maravillas de Dios, de las plagas para Egipto, de las maravillas de Dios para el pueblo de Israel, al liberarlos de la esclavitud. El mundo fue testigo cuando el río, el mar, se abrió para que el pueblo pasara. El mundo fue testigo cuando Israel comenzó a tomar posesión de la tierra prometida, y esa tierra no estaba sola. Habían potencias allí, arraigadas en ese sitio. Pero Dios le dio la victoria a este pueblo, simplemente porque le creían, porque le obedecían. Cuando le obedecieron, sufrieron las consecuencias. Pero después de que viene el rey David, el pueblo comienza a dividirse. Y vienen reyes que pecan permanentemente en contra de Dios. Vienen reyes que adoran a otros dioses, incluyendo Salomón. Y a causa de esto, Jeremías, el profeta, que siempre le mostró al pueblo que estaban en pecado y que iban a sufrir las consecuencias de ese pecado, a él no le creyeron. Vino el destierro, vino la invasión, vino la destrucción del templo. Y cuando ese pueblo era desterrado y se iban a otras naciones, pues ¿qué decían las naciones que los veían? Oiga, pero ¿cómo así? ¿Este pueblo no era el pueblo que cuidaba a Dios? ¿Dónde está ese Dios? Y comenzaron esas naciones a ver a un Dios que no cumplía su promesa, a un Dios que no tenía misericordia con ese pueblo.
¿Eso es dar buen testimonio? Por supuesto que no. Y por eso en este pasaje de Ezequiel, Dios está hablando acerca de eso que le causa dolor. Cómo por causa del pecado del pueblo, que fue castigado por ese pecado, ahora era un mal testimonio para las demás naciones del mundo. Y cuando dice aquí en el versículo 21 de Ezequiel 36, dice en esta versión, pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel. He sentido dolor por ver mi nombre profanado por la iglesia que no le cree al Señor. Ese es el dolor. Miren que cuando nosotros no somos un buen testimonio de Dios ante las personas que están afuera, a Dios le causa dolor. Porque el santo nombre de Dios está siendo puesto en tela de juicio por causa de nuestras acciones, por causa de nuestro testimonio. Ahora, el Señor también habla aquí. Santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones. Y lo dice claramente, no por ustedes, sino por mí mismo, dice Dios. Miren qué tan importante y cómo cobra de relevancia el hecho de que nosotros realmente pongamos por obra lo que el Señor nos viene enseñando. Ahora, Pablo habla acerca de la circuncisión. Ese trabalenguas que vimos allí, ¿no? El que es incircuncidado, circunciso y el que no es, bueno, en fin. ¿Cómo se puede entender esto? La ley de Moisés, por la promesa de Abraham, una manifestación exterior física acerca de que era un pueblo escogido por Dios, un pueblo que le creía a Dios y que obedecía a sus mandatos de ser circuncidado. Y la circuncisión de esa época es la misma de hoy en día, médicamente, por supuesto. Pero era una manifestación física externa de lo que el pueblo pensaba en ese momento. Me explico. Si yo digo, voy a hablar en términos normales. Si yo digo que soy constructor o que soy ingeniero, ¿cómo lo manifiesto? Pues construyendo, ¿cierto? Es sencillo. Pero si yo realmente digo, no, es que yo soy médico, no soy capaz de recetar un acetaminofén, pues obviamente estoy diciendo cosas que no son. Una cosa es lo que yo exteriorice y otra cosa es lo que hay en mí. Eso es lo que quiere decir cuando el judío que es circuncidado no cumple con la ley, es como si fuera un incircunciso. Es decir, puede que sea un hombre judío, que se sabe que los judíos, cuando son practicantes y cuando obedecen la ley de Moisés, deben ser circuncidados cuando tienen 1 año, 2 años de edad. Eso lo sabe todo el mundo. Y no hay necesidad de ir a mirar que realmente son así, ¿no? Simplemente se sabe que son circuncidados. Pero cuando realmente comienzan a exponer, cuando comienzan a en su diario vivir a mostrar lo que hay en su corazón, dicen, un momentico, este no parece judío, ¿cierto? Este no parece judío porque mire lo que está haciendo. Está haciendo cosas que están contrarias a la ley de Moisés. Este no parece cristiano, ¿por qué? Porque mire lo que está haciendo. ¿Cómo que un cristiano está tomando trago? ¿Cómo que un cristiano está fumando cigarrillo? ¿Cómo que un cristiano está haciendo negocios bajo la mesa? Una cosa es lo que yo diga, yo soy creyente, yo soy cristiano. Sí, ¿qué está haciendo? Por eso el apóstol Pablo habla acerca de la circuncisión del corazón. Es decir, es permitir que Dios quite aquello mundano, aquello pagano, aquello que no está conforme al pensamiento de Dios, lo quite de mi corazón. Esa es la circuncisión del corazón. Cuando yo permito que Dios
haga esa obra en mi corazón, comienzo a manifestar lo que queda en mi corazón. Es decir, su palabra, su mandamiento, su voluntad. Eso es lo que está hablando el apóstol Pablo acerca de la circuncisión, que cuando es circunciso y no cumple la ley de Moisés, entonces es como si fuera un incircunciso, y aquellos incircuncisos que cumplen la ley de Moisés, entonces son circuncisos, circuncidados. ¿Por qué está hablando en esos términos? Porque en esa época, en el siglo I, cuando está Pablo hablando a los judíos, esa era la principal forma de ser judío. Por eso, cuando leemos la Escritura, vemos la disputa que tuvieron Pedro y Pablo con respecto a la circuncisión. Para Pedro, todo aquel que proclamara el mensaje del Evangelio tenía que ser circuncidado. Y Pablo decía, ¿y por qué? Si este no es judío, es griego, ¿por qué tiene que circuncidarse? Eso es lo que dice la ley de Moisés. Entonces, vino una disputa. Finalmente el Señor, a través de su palabra, les mostró, no es necesario, esos eran ritos humanos. Hoy en día es el corazón. Es Cristo que entregó su vida por dos pueblos, dice en la carta a los Efesios. Jesús entregó su vida por dos pueblos, los judíos y los gentiles. Y de ellos dos hizo un pueblo. ¿Que cómo se llama ese pueblo? La iglesia. Nosotros somos la iglesia, somos el fruto del sacrificio del Señor Jesús. Y entre nosotros pueden haber judíos, griegos, musulmanes, lo que ustedes quieran, pero que creen del Señor, que creen de Dios y hacen parte de la iglesia de Cristo. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Hermanos, creo que el llamado, o al menos lo que el Señor me mostró a mí en esta mañana, es que debemos poner por obra lo que el Señor nos enseña. No que se quede aquí como una bonita enseñanza, no que se quede aquí como un aprendizaje más, sino que realmente el Espíritu Santo ponga en nosotros esta palabra para que haya transformación en nuestra vida. Y a través de esa transformación podamos ser testimonio, un testimonio verdadero del amor de Dios ante las naciones. Ustedes dirán, pero es que yo no salgo de Colombia. No, es que las naciones pueden ser una familia. ¿De dónde nació la nación de Moisés? De Israel, perdón. De la familia de Jacob. Eran 70 personas que se volvió una nación de más de 4 millones de personas. Luego, en una familia hay una nación en potencia, incluso hoy en día. Y nosotros podemos ser testimonio a esas naciones aquí, donde estamos nosotros en este momento. Y debemos ser un buen testimonio. ¿Para qué? Para que el nombre del Señor sea glorificado y no al contrario. Para que nuestras vidas sean un testimonio vivo del amor de Dios. Señor, gracias te damos en esta mañana. Creo que ha sido muy importante, Señor, el que tú nos muestres nuestra cotidianidad. Gracias por confrontarnos, Señor, con tu palabra. Ahora te rogamos, Dios, para que pongas en nuestro corazón ese anhelo, Señor, de obedecerte, de creerte, primero que todo, de obedecerte, Señor, y de poner por obra aquello que tú nos enseñas todos los días, Señor. Padre, que nuestra oración esté dirigida, Señor, a ti, con el único anhelo de ser unos verdaderos testigos tuyos, Señor. Que tu amor sea quien guíe nuestro caminar. Que tu Santo Espíritu nos siga llevando con su mano en ese proceso de santificación, Señor, que estamos llevando en este mundo, donde somos unos residentes pasajeros. Porque realmente nuestro hogar está al lado tuyo, Señor, en lugares celestiales, en aquellos lugares que tú estás preparando, Señor Jesús, en la casa del Padre. Pero mientras estamos aquí, Señor, ayúdanos a hacer precisamente ese testimonio de nuestra salvación a través de nuestras decisiones, guiadas por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, en esta mañana, por mis hermanos aquí reunidos.
por aquellos, Señor, que están viendo este mensaje por los medios virtuales, por aquellos que los verán más adelante, Señor, gracias. Porque sabemos, amado Padre, y sé, amado Padre, que tú obras en el corazón de todos y cada uno de nosotros, Señor. Muchas gracias, bendito Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenos días, hermanos. Bueno, vamos a ver acá un significado de una palabra primero. No sé si quién conoce el significado de la palabra mayordomía. Si alguien levanta la mano y me puede decir qué es mayordomía. Cuidador. Guatico. Amén. Así es. Entonces voy a leerles el significado de mayordomía, entendiendo que es un principio de la palabra del Señor. Un principio es una verdad revelada en la escritura del Señor. Y para ver que sí, la mayordomía sí es un principio de la palabra del Señor, antes de leerles el significado, vamos a leer en Lucas capítulo 12, el verso 42. Dice acá, y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Entonces la palabra mayordomo la vemos en la escritura y voy a leer el significado. Dice que mayordomía es el principio que define al ser humano como administrador y no dueño de todo lo creado. Y yo creo que a veces nos quedamos cortos con definir la palabra mayordomía porque pensamos que la palabra mayordomía es solo administrar, olvidándonos que no somos dueños de lo que administramos. También la administración la mayordomía es la administración responsable de todo lo que Dios nos ha confiado. ¿Y qué nos ha confiado el Señor? El Señor nos ha confiado tiempo, nos ha confiado talentos, nos ha confiado recursos, nos ha confiado una familia, nos ha confiado el cuidado de su creación, reconociendo que Él es el dueño absoluto de todo lo que existe. Y nosotros lo podemos ver en el Salmo 24:1, dice la palabra, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él, y todo lo que, el mundo y los que en él habitan. Entonces, entendemos que nosotros debemos entender como creyentes que solo somos administradores de todo lo que le pertenece a nuestro buen Dios. Y por eso pienso que a veces se nos dificulta desprendernos porque pensamos que somos dueños de todo lo que el Señor nos ha dado a administrar. Entonces vamos a orar en ese orden, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque nos recuerdas que has confiado en nosotros, nos has confiado talentos, nos has confiado dones, nos has confiado recursos, Señor, y nos has llamado siervos fieles porque nos has dado a administrar todo lo que solamente te pertenece a ti, amado Señor. Pero para conocer, Señor, cómo administrar todo lo que tú nos has dado, Padre, debemos tener una relación contigo, Señor, donde tú, por tu dulce Espíritu Santo, Señor, nos reveles cómo debemos, Señor, ser esos administradores fieles, esos siervos, Señor, que hagamos conforme a tu voluntad con todo lo que tú nos has dado, Señor. Que tú nos enseñes a tener un corazón generoso, un corazón desprendido, amado Señor. No solo hablamos de recursos, Señor, sino también como lo veíamos acá, tú nos has dado los recursos del tiempo también, Señor. ¿Cómo administramos el tiempo? ¿En qué gastamos nuestro tiempo? ¿Cómo cuidamos nuestra familia, Señor? ¿Cómo administramos nuestros hogares, Señor? ¿Cómo somos como siervos en nuestros trabajos, Señor? Sabiendo que nuestra vida de creyentes o nuestra vida cristiana no puede estar separada de nuestra vida secular, Señor, sino debemos ser uno solo, Señor, en todos los roles que tú nos has llevado, Padre.
Gracias, Señor, por hoy recordarnos, Señor, que todo te pertenece a ti. Y también vemos, Señor, que en tu palabra tú nos dices que algún día estaremos delante de ti, Señor, también dándote cuenta, Señor, de cómo administramos todo lo que tú nos diste, Padre. Gracias por el cuidado que tienes de nuestra iglesia. Gracias por el cuidado, Señor, que has tenido de nuestros hogares y de nuestra familia extendida. Gracias, Señor, por proveerte, Señor, y suplir cada una de nuestras necesidades. Pero enséñanos, Señor, cada día a verte, Señor, no por lo que tú haces, Señor, sino por lo que tú eres, porque tú eres un Dios de amor, Padre, y extiendes tu misericordia cada día hacia cada uno de nosotros, Padre. Gracias, Señor, hemos orado en el nombre de tu amado Hijo Jesús y por la dirección de tu dulce Espíritu Santo. Amén. Hermanos, si alguien necesita un sobre. Buenas tardes, ¿cómo están? Una gotica más de paciencia, ya estamos por terminar, hay unos anuncios muy importantes. Invito a nuestra hermana Vicky. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Me agrada nuevamente poderles ver y saber que están bien porque tienen una cara sonriente. Quiero contarles que nos reunimos los hermanos que estamos en el proyecto Pro Templo y decidimos hacer el segundo garaje, venta de garaje, el 21 de noviembre. Es un sábado. ¿Por qué pasé hoy? Para desde ya decirles que por favor podemos pensar en qué traer, podemos pensar en qué colaborar. No solo cosas podemos traer, también podemos traer nuestras manos. La vez que pasada, unas hermanas muy queridas vinieron a ofrecer sus manos, su tiempo. Eso también lo podemos ofrecer. No todo es dinero, no todo es, sino que si usted tiene voluntad y tiene tiempo, venga con nosotros, diga aquí estoy, en qué puedo colaborar. Aún queda un saldo para vender. Si alguno quiere algo de lo que hay ahí, su dinero no le alcanza, podemos hacer algunas excepciones. O sea, la idea es que la mercancía se mueva. Como buena vendedora, la idea es que se mueva y que no quede nada. Entonces, al finalizar el servicio, quien quiera ver o comprar o separar, de pronto a mí me gusta esto, el otro domingo vengo y lo compro. Tantas cosas que se pueden hacer. Entonces, de antemano les digo muchas gracias por su colaboración y también muchas gracias porque sé que el Señor está en este proyecto. No somos nosotros, es Él el que está obrando y Él es el que está dando ideas y todo para poder tener algún día una propiedad. Dios les bendiga. Bueno, ya saben, entonces aprovechen antes de que se agoten las existencias. Bueno, una petición muy especial por nuestra hermana Carolina Hermida. Por favor, unámonos en oración por su salud. Ella está pasando un momento de salud muy difícil. Entonces, por favor, oremos por ella y una llamadita, un mensaje de ánimo, porque pues hay momentos donde de verdad este tipo de situaciones pues apaciguan nuestro ánimo. Entonces, de alguna manera para apoyarla y ver y que se sienta amada por nosotros que somos también su familia. Por nuestra hermana Carolina Hermida. Entonces, por favor, tengamos muy presente esa petición de oración. Saludamos a nuestros hermanos de la virtualidad que están acompañándonos desde la distancia. Nuestra hermanita Gloria, gracias por estar allí siempre. Ella nos dice, buenos días, amada familia, RFC. Un gozo reunirnos nuevamente en torno a nuestro Creador.
Un saludo para ti, mi hermana Gloria, un grande abrazo. Nuestro hermano Milton está allí con la hermana Estela, también desde la distancia nos acompañan y nos dicen: familia RFC, un abrazo fuerte para todos mis amados hermanos, que Dios nos llene hoy con su bendita palabra que trae fe y nuevas fuerzas. Su esposa nos dice: buenos días hermanos, bendiciones, un abrazo para todos. También un saludo para ustedes, un abrazo también, hermano Milton, hermana Estela, Galo y Nadime, gracias por estar allí también conectados desde San Jacinto. Un amoroso saludo a todos mis queridos hermanos de RFC, para ti también, Galito, Nadie, un grande abrazo. Carito y Leo nos acompañan también desde la distancia, dicen: buenos días hermanos, gracias a Dios por cada uno y por unirnos en torno a su palabra. Gracias Caro, Leo, un abrazo para ustedes y también para nuestra hermana Lina y Freddy, también un abrazo grande. Lina y Freddy nos dicen: buenos días amada familia RFC, bendiciones de Lina y Freddy. Y para todos los que nos acompañan, Norita Beltrán, un abrazo para ti también desde el Rosal, que sé que estás allí conectada. Luzmila, desde Villeta, bueno, donde estés, también un grande abrazo para cada uno, y los que nos acompañan fuera del país, también para ustedes un grato saludo. Bueno, tenemos varios anuncios muy importantes. El próximo domingo, 26 de julio, que es nuestro domingo del mes, retomamos nuevamente el taller para padres, taller de padres. El tema que se está tratando es la disciplina. Entonces, una cordial invitación para todos nosotros los padres, estar en este taller. En verdad que la dinámica que el Señor coloca a través de los facilitadores de la Iglesia Infantil ha sido maravillosa para aprovechar este tiempo que están preparando para los padres, este taller el próximo domingo. Recuerde que vamos a hacerlo durante el servicio. Entonces, próximo domingo, taller de padres. También se acerca para el próximo 22 de agosto, sábado, taller de familia. El tema que estamos tratando es el Evangelio. En verdad que uno cree que ya sabe qué es el Evangelio y creemos que ya conocemos, pero no se imaginan lo que el Señor está preparando para cada uno de nosotros. Entonces, oremos para ese día, disponer esa tarde. En verdad que ha sido hermosísimo lo que el Señor está haciendo en estos espacios, porque estamos integrando pues el trabajo para hombres, mujeres y los niños. Entonces, y jóvenes también, por supuesto. Entonces, 22 de agosto, taller de familia. Seguimos trabajando el tema del Evangelio. Entonces, separemos esa tarde desde ya, agendémosla, por favor. ¿Cuándo? 22 de agosto, taller de familia. También oramos y pedimos al Señor que nos siga aparejando quienes estén interesados para los bautismos que se van a organizar, y también junto con el segundo campamento de jóvenes. ¡Qué bendición! ¿Verdad que es hermosísimo también lo que el Señor está haciendo allí? Entonces oremos, la hora y el lugar y todo se va a ir dando, pero desde ya anticipamos este anuncio para que los jóvenes se preparen, y los que también están orando para su bautismo, para que hablen con el pastor Camilo. También pedimos oración para encuentro de parejas. También, hermano, por favor, desde ya dispóngase para ese espacio. ¿Encuentro de qué? De parejas. Entonces, tiempo y lugar, también les estaremos dando el anuncio ya oportunamente para que separemos ese espacio también. Ya nuestra hermana Vicky nos invitó al garaje, ya sabemos que cuando es 21 de noviembre, nuestra segunda edición de venta de garaje. Todos los días estamos orando de manera virtual a las 9 de la noche por nuestro país y por nuestra hermana nación de Venezuela. Entonces, invitados a participar de este espacio, 9 de la noche todos los días. ¿Y a qué horas nos estamos reuniendo aquí los viernes de manera presencial? 8:30 de la mañana, muy bien. ¿Y los sábados? 8 de la mañana. Y los domingos, amados hermanos, les invitamos a que el servicio comienza a las 9:30 de la mañana, porque arrancamos en tiempo de oración. También para los que están en la distancia, 9:30 de la mañana,
iniciamos nuestro servicio en el tiempo de oración, a las 10 de la mañana arrancamos ya la transmisión como tal, pero a las 9:30 nosotros ya estamos congregados en oración. Entonces, importante tener este tiempo, que no llegamos a las 10, sino 9:30 de la mañana. Canasta de amor. Desde ya, piensa en algo que puede traer. ¿Listo? Anótelo. Y el próximo domingo lo traemos a nuestra canasta para poder bendecir a otros. Y las tapitas, no, por favor, recoléctenlas. Yo de ver que esas bolsas grandes que vamos a traer de tapas. Tapitas. Recordemos, para quienes están haciendo la consignación de manera virtual o por el QR, por favor, escribir a la hermana Liliana Guevara su nombre con sus datos y la consignación que hizo para que ella pueda realizar llevar el proceso contable que se debe hacer con esto. Y también los miércoles, como se han dado cuenta, estamos en una dinámica muy especial, de una dinámica de apoyar nuestros emprendimientos. Cada miércoles estaremos publicando el emprendimiento que usted tenga. Si usted vende catálogos, nuestra hermana Milce nos compartió ella vende todo el tema de ortopédicos. Tenemos a la familia de Daniel y Karencita que tienen el tema de estampados. Vienen muchas cosas. Entonces, si usted tiene un emprendimiento, tiene un servicio que ofrecer, un producto, por favor, usted puede elaborar la imagen fácilmente o nos pide el apoyo, también se la podemos asistir. Y los miércoles estamos publicando estos emprendimientos para pues acudir a nosotros pues como familia, acudirnos. Si de pronto no nos sirve, de pronto yo no lo necesito, pero sí conozco a alguien que sí le pueda servir, entonces puedo compartir la información. Es la forma como también podemos bendecir a otros. Entonces, hermanos, gracias por su tarde, esperamos que pases un lindo tiempo, un lindo festivo. Nos vemos el próximo domingo confiando en el Señor. Un grande abrazo, bendiciones y abrazos para todos.